Mariela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Arranquemos primero por esta parte muy puntual que es la Operación Océano, que nos tiene a la opinión pública bastante choqueados, ¿no? Por la cantidad de personas involucradas y también la cantidad de víctimas. ¿Cuántas víctimas de la Operación Océano está atendiendo en este momento la unidad? La unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía siempre trabaja junto con los equipos fiscales que dirigen la investigación, en este caso con la doctora Viera y su equipo, y quizás antes de que se hiciera pública la parte de la investigación, la unidad de víctimas venía ya trabajando con las víctimas que estaban desde el inicio. Hoy son unas 15 víctimas que están en este proceso. Y capaz que es bueno también puntualizarlo, que hoy en realidad nos sorprende esta operación, esta investigación que se está llevando adelante, pero el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un tema que en nuestro país ya ha estado sobre la mesa, ya han habido otras investigaciones que en su momento se hicieron. Quizá esta es la primera investigación en el marco de este nuevo Código del Proceso Penal, que nos permite justamente, porque el Código trae consigo varios derechos que tienen las víctimas, que son víctimas de delitos y por lo tanto tienen derecho a la atención y protección, tienen derecho a lo que se llama la prueba anticipada, tienen derecho a participar en el proceso penal, entonces eso también le da otro marco, ¿no? Para nosotros es muy importante que se pueda poner sobre la mesa para la sociedad poder tener la reflexión del lugar que ocupan los niños y las adolescentes en este caso, ¿no? Y se trabaja también, bueno, primero que nada, son adolescentes que en realidad no vienen de un contexto crítico. La promesa de retribución en realidad no es necesariamente para poder subsistir. Y ese punto es un punto que me parece importante destacar para estar alertas, ¿no? de lo que puede pasar, ¿no? Porque le puede pasar a cualquiera, no se necesita estar en una situación de vulnerabilidad. Y derriba el mito para ser de... víctima. Claro, Sí. exacto. Creo que ahí hay dos aspectos bien interesantes a poder aprender de todas estas cosas que a veces explotan de la peor manera, ¿no? La primera, esto que tú planteas de qué es la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué hace a un niño, a un adolescente, a una persona vulnerable a ser captado por una situación de explotación sexual o vulnerable a una situación de violencia sexual? La vulnerabilidad puede pasar por el nivel socioeconómico, por las necesidades, como tú lo traías, básicas, porque eso también pasa, o pueden pasar por otras fragilidades y otras vulnerabilidades que tengan, en este caso, adolescentes. Fragilidades y vulnerabilidades que pueden estar asociadas al clima de convivencia, pueden estar asociadas a vulnerabilidades o fragilidades psicológicas, emocionales, de distinto índole, a la necesidad de sentirse reconocida, de sentirse cuidada. Adolescentes poco atendidos por ahí por sus propios padres, por ahí, muchos Puede motivos, ¿no? ser poco atendido o atendido de diversas formas, ¿no? A mí en esto me parece que no tenemos que, muchas veces la explicación más fácil es depositar la culpa o la responsabilidad en un solo lugar. Y esto es bastante más complejo, ¿no? Porque a veces pueden ser familias en las que la foto de la familia está mamá, está papá, está el círculo más cercano. El tema es cómo a veces se dan esas tramas familiares, ¿no? O cosas particulares que a veces le pasa. Cada adolescente tiene una trayectoria de vida particular, como fuimos nosotros. Los que tenemos hermanos no somos iguales a nuestros hermanos, ¿no? Cada uno tiene su trayectoria y en eso a veces se conjugan cosas que pasan en el escenario educativo, que pasan con los amigos, que pasan con un novio. Y acá me parece que justamente por lo que tú traías, cómo estar alertas, ¿no? El estar alerta tiene que ver con estar disponible emocionalmente para darnos cuenta cuando a los niños o a los adolescentes les pasa algo que irrumpe lo que nos parece que viene siendo natural. Por ejemplo, si tenemos situaciones en el barrio, como a veces pasa, ¿no? Bueno, pero tiene 13 años y sí, se queda en la casa del vecino que tiene 45 o 60. El vecino la quiere ayudar, pero sabemos que en realidad ella empieza a tener actitudes o que le empiezan a pasar cosas, que es la forma que tiene de manifestar su enojo con la vida, ¿no? Que a veces son las que quedan tildadas, las gurisas o los chiquilines, es el violento, o es la que se aísla, o es un poco rara,
Bueno, todas esas cosas que nos llaman la atención y que le ponemos un rótulo que nos aleja de la responsabilidad de poder preguntar qué es lo que le está pasando, es parte de esto de estar alerta. Y cuando pongo este ejemplo, lo asocio a un tipo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una chiquilina de 13, 14 años puede pasar que por necesidades básicas, como tú decías, no tiene en su casa alimentos o no tiene un lugar donde estar, o en su casa el clima de convivencia se ha tornado insoportable, a veces por violencia hacia ella o a veces violencia en el entorno. Y sí, el vecino empieza a aparecer como alguien que en principio le ofrece cuidado. Y si uno le preguntara en general, ¿vos te llevas bien con el vecino? Y probablemente va a decir que sí. ¿No se reconocen como víctimas? Bueno, porque en esto que estoy tratando de explicar, hay una parte que tiene que ver con conectar con la vulnerabilidad que la otra persona tiene. Quien empieza un vínculo de abuso y de explotación, difícilmente, hay casos que sí pasa, pero difícilmente empieza con la fuerza física, que es el imaginario que a veces tenemos. No, no empieza por ahí. Empieza por formas que tienen que ver con conectarse con lo que la otra persona necesita, ¿no? Esa relación que en un principio aparece como te cuido, rápidamente también empieza lo que tiene que ver con el chantaje emocional hasta obtener el beneficio sexual que la otra persona busca, ¿no? Y en esto lo digo porque uno encuentra situaciones donde a veces hay niños y niñas y donde en otras ocasiones, como en este caso específico, estamos hablando de adolescentes. Y es bien diferente la posibilidad de pedido de ayuda que también tiene un niño o una niña de 7, de 8, de 10 años que un adolescente. Las formas en que va a manifestar su sufrimiento son bien diferentes. Y digo lo de los niños porque si ustedes ven los datos de nuestro país, y hace poco tiempo tuvimos una situación también de una niña embarazada producto de una situación de abuso sexual, en el año 2019, según los datos del Ministerio de Salud Pública, Uruguay tuvo 80 niñas menores de 14 años embarazadas. Uno puede decir, bueno, una niña de 14 años con un novio de 17. Bueno, pero el indicador del embarazo en la adolescencia y sobre todo en las edades, cuanto más temprana, más factor de riesgo y indicador de una situación de violencia sexual. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces? Que situaciones que empiezan como la que estaba relatando, una niña de 13 años que incluso puede llegar a decir, es mi novio, porque la relación se dio en ese contexto. Entonces, ¿qué nos pasa ahí como sociedad? Encontramos la forma más fácil incluso de justificar nuestra no intervención. Pero si ella está diciendo que es el novio, y falta solo tener algo de sentido común para decir, una niña de 13 con un señor de 50, ¿no? Entonces, ahí es donde, vuelvo a la pregunta inicial, hoy nos llama la atención esta operación que se está haciendo y esta investigación que se está llevando adelante. Lo que nos tiene que dejar como señal, como sociedad, es que tenemos que estar alertas al cuidado de nuestros adolescentes, ¿no? Y también de poder pensar cuál es el modelo de adolescencia, de sexualidad, de sentirse linda o no sentirse linda, que los adultos estamos transmitiendo a nuestras jóvenes y a nuestros adolescentes. Y que quizás pasa más de lo que sale a la luz y pasa más de lo que como sociedad queremos ver. Sí, porque justamente, por ejemplo, lo que porque también es duro. Es muy duro. Es tan duro que buscamos las explicaciones más simples. Y las justificaciones también. Claro, porque hasta por quienes están involucrados en esta red, exacto, ¿no? Claro. Porque podemos pensar que puede ser incluso que en algún momento a alguien de nuestra familia le pueda pasar como víctima o como ofensor. Entonces siempre es más fácil decir, no, esto le debe pasar a los que no tienen educación. Les debe pasar a los que no tienen dinero, a los que están los mal, que son más les debe pasar a todo lo que esté lejos de lo que puede pasarme a mí. Ahora, otro de los aprendizajes, tú también lo traías recién, en este caso, lo dijo la doctora Viera, las víctimas pertenecen a un nivel socioeconómico y cultural donde hay otros factores para analizar, ¿no? Lo mismo los indagados, ¿no? Entonces, ahí
nos tiene que hacer reflexionar como sociedad en esto de que, bueno, que es algo que pasa más de lo que queremos ver. Una cosa que habría que aclarar, que la unidad de víctimas y testigos no es un centro de asistencia dentro de Fiscalía, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a trabajar? Es una muy buena pregunta y aprovecho también para decir, porque ustedes lo decían al inicio, la unidad trabaja con las víctimas y testigos de todos los delitos, ¿no? Homicidios, rapiñas, copamientos. En este tiempo, y justamente por la complejidad que tienen este tipo de situaciones de violencia doméstica y delitos sexuales, y por la necesidad y vulnerabilidad de las propias víctimas, es que el 60% del total de lo que se atiende tiene que ver con estos delitos. ¿Qué quiere decir que no es un centro de asistencia? Porque no es un lugar en el que yo por ejemplo, un servicio que puede tener InMujeres o que puede tener el INAU. Esto es un equipo de trabajadores sociales y psicólogos que trabajan desde el momento de la denuncia, cuando el fiscal empieza a hacer la investigación del caso, para justamente brindar todas las garantías de atención y protección para que las víctimas puedan acceder nada más ni nada menos que al acceso a la justicia, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Primero, no quiere decir que antes los operadores de la justicia no trataran bien a las víctimas, sino lo que quiere decir es que las víctimas adquirieron otros derechos en este nuevo Código del Proceso Penal que antes no lo tenían. La víctima antes hacía una denuncia, el proceso era escrito, secreto, reservado, era, para ponerlo gráficamente, un expediente que circulaba. Hoy es un sistema oral, adversarial y público, en el que además la víctima tiene un repertorio de derechos. Entonces, para que una persona, luego de haber sido víctima, por ejemplo, de un delito sexual, con el grado de afectación que eso conlleva, como estábamos hablando, pueda participar en un proceso penal que implica declarar, por ejemplo, decir lo que le pasó frente a alguien que es un desconocido, como puede ser un fiscal, o si luego lo hace frente a otros operadores de la justicia, como puede ser en una prueba anticipada, que es una única declaración, requiere tener fortaleza emocional. Claro. ¿Por qué? Porque más allá de que se tengan todos los reparos para la revictimización, revivir el relato es parte de algo que te hace recordar lo que pasó. Claro. Y en el caso de un delito sexual, no es lo mismo que una rapiña, porque tiene que ver, el objeto del daño fue tu cuerpo, tu psiquis y tu forma de relacionarte y hasta de confiar en el otro. Sí, ¿no? capaz Porque, y en un tiempo prolongado además, ¿no? bueno, cuanto más largo es la situación de explotación o de violencia que vive una persona, depende del vínculo con quien es y las características propias de la víctima, el grado de afectación aumenta, Claro. ¿no? Y dentro del grado de afectación está lo que se llama la retractación. Esto mismo que dice, bueno, esto a mí no me pasa. No, esto no es. Una ¿no? negación. Mira. Sí, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí me marcó en la historia profesional, fue hace muchos años, con una nena que relataba una historia de abuso sexual en su casa, también nivel socioeconómico medio, papá profesional, que ella decía que sabía que en las determinadas noches, que era cuando la mamá no estaba, su papá entraba a su cuarto. Entonces ella decía, cuando yo sabía que él iba a entrar a mi cuarto, yo hacía de cuenta que era parte de la pared, ¿no? Es esta cuestión de me hago de cuenta que esto no me está pasando a mí. Que es la supervivencia, ¿no? Es un Sí. método de supervivencia, de Porque, resiliencia. exacto, porque ¿qué tiene que hacer el ser humano? Sobrevivir, Sí. ¿no? Y en este caso, para las niñas y las adolescentes y las mujeres que son víctimas de violencia sexual, lo que hacemos es piloto automático y tengo que sobrevivir. Espero que esto pase, hago de cuenta que no pasó y sobrevivo. En ese silencio, que aparte es parte de la amenaza también de quien explota y genera esta situación de violencia, hacer de cuenta que esto no pasó, es donde aparece esta cuestión de decir, bueno, hago de cuenta que no. Si eso es prolongado a lo largo del tiempo, obviamente va generando cada vez más efectos Claro. en la psiquis y en la posibilidad de relatarlo. Usted dice que si eventualmente ese equipo no la acompaña, puede pasar esto de que Sí.
pero que se puede revertir, digamos, la Sí. situación con un acompañamiento, con un tiempo prudencial, ¿no? Sí. Porque no es cuestión de llegar al último día. No, el acompañamiento tiene que ser desde el primer momento. Muchas veces hay víctimas que llegan a hacer la denuncia luego de un proceso terapéutico y que deciden hacerla. Para nosotros también es importante acompañarla en el proceso judicial, que no es lo mismo. Y me parece importante por esta pregunta que tú haces, porque está estudiado, hay evidencia, está escrito, que la revictimización en los escenarios de la salud y la justicia tienen como consecuencia la retractación de la víctima. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vino diciendo que pasaba, llega un momento que lo repitió tantas veces, y ese repetirlo, que en el fondo quiere decir, ¿será verdad lo que pasó? Contalo de vuelta. ¿Y dónde fue que te pasó? Entra a dudar también. ¿Y cómo te fue? ¿Pero y era esa la pollera que usabas? ¿Pero fue de esa manera? ¿Pero y no es verdad que tu papá te quiere también? Todo ese tipo de preguntas Te hacen dudar. generan, más que dudar, ubican la responsabilidad en la víctima. Claro. Y eso genera el efecto de la retractación. Eso está estudiado, hay mucha bibliografía. Pero una consulta, porque sé que el sistema está pensado, digamos, para esto. Pero la unidad... No para la revictimización. No, para perdón, justamente para evitar la rectimización. Perdón por las dudas que no se hayas entendido. Pero digo, ¿funciona de esa manera? O sea, uno va y radica una denuncia y el sistema se encarga de llevarlo por los lugares correctos para que no tengas que estar frente a un médico, de nuevo frente a un médico, después frente a un policía, después frente a no sé quién, después frente a no sé quién. Bien, la pregunta que tú haces, primero, tenemos que ubicar en contexto e historia, ¿no? Las prácticas de un sistema, vuelvo a decir, no de las personas, sino de un sistema que ubicaba a la víctima en este lugar, tiene que ver con tantos años que tuvimos el mismo Código del Proceso Penal. El cambio que hemos tenido, que ubica a la víctima en otro lugar, tiene 2 años y medio. Entonces, claramente conviven prácticas viejas y nuevas prácticas. Y más difícil que cambiar la ley es cambiar las prácticas en las instituciones. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que tenemos el marco para hacerlo, tenemos las posibilidades de que esto se haga de otra forma, va a llevar su tiempo ir cambiando, ¿no? Y por otro lado, lo que se llama la carga de la prueba en cada delito, eso lo define el equipo fiscal. Y ahí depende, por ejemplo, en los delitos sexuales, si es primera infancia, adolescencia, una persona adulta. En la primera infancia, que estamos hablando en los primeros años de vida hasta los 5, las posibilidades de tener un relato espontáneo de los niños o menores a veces se dan, y por lo tanto a veces se requieren otras pruebas. Nosotros hoy estamos trabajando muy bien con los prestadores de salud, por ejemplo, donde existen equipos de violencia doméstica y también equipos que trabajan con los niños. Entonces, cuando se radica la denuncia, se detecta en el sistema de salud. Hay protocolos para violencia sexual, para maltrato y violencia doméstica. Se elevan los informes técnicos a la justicia, ahí ya tenemos un avance, ¿no? Eso hace 20 años no pasaba, ¿no? Y eso ayuda mucho a proteger a los niños. Claro, con un sistema como el de hoy, oral y público, si vamos a juicio, esos técnicos van a declarar en el juicio. Eso también son prácticas que han cambiado. Claro, Antes yo como técnico mandaba un informe escrito, ahora si vamos a juicio oral y público, probablemente tengo que ir a declarar. Claro. Puede sonar de mal gusto cuando estamos hablando de estas situaciones, hablar de dinero, ¿no? Pero se necesita presupuesto para trabajar, y más en este momento en el que estamos viviendo, en donde realmente las cifras son escandalosas. ¿Cómo están de presupuesto por un lado, y por otro, principalmente pensando en el anuncio que vimos en la prensa en estos días, en que el Poder Judicial, el gobierno le pide al Poder Judicial que achicara y ajustara su presupuesto? Sí, es una muy buena pregunta, más allá que, como tú decís, una cosa es hablar de lo que le pasa a las personas, pero también para dar la respuesta... Complicado, pero yo es necesario. Recién lo que decía es... Viabilizar todo eso, sí, claro. Vamos 2 años y medio de un Código del Proceso Penal que fue una reforma inmensa para la Fiscalía. La
la Fiscalía no es Poder Judicial, es Poder Ejecutivo, pero estamos en la misma línea con el tema de los lineamientos para el presupuesto, y claramente es una institución que empezó en una reforma, que como todas las reformas para cambiar algo que viene de hace muchos años, es cuando, por ejemplo, la ciudadanía empieza a confiar, a entender el rol de la Fiscalía, de la unidad, el lugar de la víctima. Esa demanda ha venido creciendo desde el 2017 y va a seguir creciendo, y para eso se necesita un soporte, ¿no? Soporte que tiene que ver con recursos humanos, con equipos fiscales. Por ejemplo, en violencia doméstica y delitos sexuales, en Montevideo se empezó con 2 fiscalías y hoy hay 6. Y está proyectada una más. Ojalá no hubiera tantas denuncias, pero el tema es que las denuncias reflejan lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí es necesario fortalecer el presupuesto en las áreas que tienen que ver, sobre todo con los apoyos, para que estas acciones se sigan desarrollando. ¿Pero ustedes tienen presupuesto para esto? Tenemos presupuesto muy magro. Muy magro. Muy magro. ¿Y se van a ver, digamos, diezmados bueno, en los próximos sí, depende del meses? resultado que tengamos en la rendición de cuentas. Y si la indicación es recortar, claramente ahí se afecta esto que acabo de decir, que tiene que ver con la atención al público, con aspectos el tema del que territorio, de repente, ¿no? Porque Sí. no es montevideano, ¿no? No, es nacional. claro, es nacional. Nosotros en este momento tenemos 27 técnicos en las fiscalías departamentales. Hay 5 fiscalías que el concurso quedó desierto porque no se presentaron, pero claramente la demanda sigue aumentando y ahí se va a necesitar fortalecer los equipos de la unidad de víctimas, así como también en el interior, por ejemplo, están los equipos fiscales, hay abogados coordinadores que trabajan con los equipos fiscales, porque, a ver, tengamos en cuenta que no es lo mismo investigar una rapiña que un delito sexual, y en el interior las fiscalías son multimateria, no como en Montevideo hay especializadas. Claro. Entonces, ahí obviamente necesitas reforzar también lo que tiene que ver con la estructura de los equipos. Hay investigaciones que claramente requieren también de otras experticias y que también ahí se necesitan recursos. Entonces, que te trasladan de acá, digamos, cuando surge un caso concreto. En los lugares que no tenemos equipo técnico, van los técnicos que están en los departamentos más cercanos. Más cercanos. Y en eso estamos trabajando. Pero tu pregunta a esto es si la Fiscalía ha hecho un cambio muy grande en 2 años y medio con recursos magros. Y bueno, si pretendemos seguir teniendo un sistema de justicia que vaya en esta línea, claramente hay recursos que para una institución que está creciendo son necesarios. Económicos y humanos. Antes de irte, ¿qué pasa con ese ser humano que fue víctima de abuso? ¿Qué pasa con la sociedad también? Porque sabemos que a veces cumplen un rol importante en el después. Hay muchos niños que no pueden volver a su comunidad o a su, digamos, su núcleo, su barrio, porque también hay como una reacción. ¿Eso es cierto? Bueno, acá hay como 2 líneas que quiero plantear. Una es el círculo primario de los niños y los adolescentes es la clave para su recuperación. Es la clave la primera vez que hablan, ¿no? Un niño que le cuenta a una tía, una abuela, una maestra, es clave la escucha empática y la posibilidad de pedir ayuda. Si vemos que nos desborda, pedir ayuda a otro que nos ayude a ayudar a ese niño o a ese adolescente. La reacción muchas veces, lo que nos ha pasado es que las comunidades reaccionan a veces en contra de los padres o en contra de quienes supuestamente no los pudieron cuidar. Y en eso muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos, porque cada situación, por más años de experiencia que tenemos, cada situación refleja una dinámica familiar diferente. Y a veces, para esos niños, justamente estas situaciones se sostuvieron también en la ambivalencia de que quienes son sus padres y tienen un rol de protección y cuidado, también a veces les generaron situaciones muy dolorosas. Entonces, en esto el rol del primer círculo es fundamental, y el rol de las comunidades y los barrios, poniendo el foco en proteger a los niños y no en atacar a los adultos, debería de ser como un mensaje que nos ayude a proteger a los niños. Si los adultos
cometieron algo que está fuera del lugar o no estuvo acorde y hay una denuncia, la justicia será quien se encargue, ¿no? Correcto. Es lo mismo con los adolescentes, pero en otro sentido, que es que se responsabiliza al adolescente porque como no es tan menor, digamos, es culpa, algo habrá hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante decir, bueno, el adolescente es víctima. Es el provocador tema, en muchos casos. Sí. Hay una edad y por debajo de esa edad, Exacto. el adolescente es víctima. Hay un mensaje de un televidente que nos señala que estaría bueno que nos refiriéramos también a los varones abusados y recordando el caso de el niño hijo de una mujer policía que fue abusado, ¿se acuerdan? Por su entrenador. Esto no distingue, o sea, cuando hablamos de menores, estamos hablando de niños y de está niñas, muy bien ¿no? la apreciación y en realidad las cifras lo que muestran en realidad es que en la edad en primera infancia y en la etapa escolar los números se equiparan bastante. Después claramente las niñas son más vulnerables al abuso sexual que los varones. También pero se denuncia más. También ¿no? En los eso... adolescentes hay un tema que es que el varón no va a denunciar si le pasó eso jamás. Si es abusado. Y por eso también es tan importante poder remarcar de que, bueno, esto es algo que le puede pasar a niñas y a varones y que también en ese círculo primario que estábamos hablando de la prevención, es importante dar información sobre la sexualidad, sobre que no existen secretos que nos hagan daño, que si hay algo que nos preocupa, que nos angustia, que nos pone mal, tenemos que encontrar a alguien a quien contarle. Si con mamá o papá no quiero, que los adolescentes puede ser que no quieran, busquemos una tía, la mamá de un amigo, la posibilidad de hablar es sanadora en primer lugar, pero además es la puerta para buscar ayuda, ¿no? Claro. Bueno, Mariela Solari, ha sido un gran placer recibirte en Vespertinas hoy. Gracias por haber venido a charlar con nosotros. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.